Saludos a todos los que me escuchan en otro episodio más de Un idioma con sabor. Soy Roxana Fitch y hoy quiero platicarles de casos de localización de ciertas expresiones coloquiales y refranes. Cuando hablo de localización me refiero a casos en que de una expresión original se crean versiones locales. Este tema es amplio, así que esta es solo la primera parte y continuaré hablando de él más adelante. Ha habido instancias de expresiones idiomáticas españolas que cruzan el charco y sobreviven intactas en el habla de países americanos, no obstante la referencia cultural o histórica no sea fácilmente comprensible, como en el caso de Hay moros en la costa, que se conoce y usa en toda Latinoamérica, no obstante ahí no haya moros viviendo al otro lado de un estrecho mar. Son estos fenómenos de invariabilidad locucional. Yo, sin embargo, hablaré de lo opuesto. Frases cuya estructura, palabras clave o metáforas subsisten en versiones modificadas que reflejan elementos de cultura local a los que los hablantes de español de otros países están más familiarizados. Empecemos con una frase coloquial que usamos todos los hispanohablantes y es aquella que se usa para expresar que alguien ha tenido una idea. Empiezo por la versión española porque es la única que emplea un verbo distinto comparado con las versiones americanas y es encendérsele la bombilla a alguien. Mientras que en Puerto Rico lo único que cambia es el verbo prendérsele la bombilla a alguien. En Colombia, Costa Rica, Cuba, Venezuela es prendérsele el bombillo a alguien. Un ejemplo, el mundo no estaría tan mal si a los humanos se les prendiera el bombillo de cuánto necesitan a los animales. En Bolivia, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana es prendérsele el foco a alguien. Se me prendió el foco y pedí que nos trajeran pizza para la cena. En Argentina, Uruguay y Paraguay es prendérsele la lamparita a alguien. Después de ver la película se le prendió la lamparita. Él iba a ser astronauta de grande. En Chile, prendérsele la ampolleta a alguien. A Carlos Ruz se le prendió la ampolleta un día e inventó la bicicleta elíptica urbana. Ahora hablemos de un refrán antiguo que sigue vivito y coleando desde antes del disque descubrimiento de América. Aunque normalmente no me ocupo de refranes, que no están incluidos en mi diccionario, me llama la atención cómo este refrán se ha adaptado según la región geográfica donde se usa. Me refiero al proverbio que advierte que no hay que desatender la posición o el privilegio del cual se goza si no se quiere perder. En otras palabras, hablo de la castiza quien se fue de Sevilla perdió su silla. Sí, así es como se decía originalmente y se basa en una historia de España en el siglo XV. Resulta que por aquellos tiempos había un par de arzobispos con el mismo nombre, Alonso de Fonseca. Y esto es porque eran parientes. Alonso I de Fonseca era el tío abuelo de Alonso II de Fonseca, conocido como el Mozo. En 1460 el tío abuelo había intercedido por su sobrino para que le asignaran la sede episcopal de Santiago de Compostela en Galicia, que había quedado vacante. Y como suele suceder en las familias, cuando el sobrino nieto se vio en apuros por revueltas con los nobles y el mal manejo de su diócesis, le pidió ayuda a su tío abuelo, que era el arzobispo de Sevilla, en Andalucía. Acordaron hacer un intercambio. El tío abuelo iría a calmar las aguas en Galicia, mientras que el sobrino nieto se ocupaba de la diócesis de Sevilla. Don Alonso de Fonseca el Viejo logró restablecer la paz en Santiago, pero cuando volvió a Sevilla para retomar su diócesis, el sobrino nieto, mal agradecido, no se la quiso devolver porque, según la crónica de los tiempos, era más rica y tranquila. De ahí que originalmente el asunto no era irse a Sevilla, sino irse de Sevilla. Pero bueno, para cuando el dicho cruzó el Atlántico más de un siglo después, ya se decía que no había que irse a Sevilla. Actualmente el dicho clásico puede variar en cuanto a que puede tener los verbos en el presente o en el pretérito, o sea, quien se va a Sevilla pierde su silla, o quien se fue a Sevilla perdió su silla. En América, el refrán tiende a iniciar con el que en lugar de quién. Por ejemplo, en México, Nicaragua, Guatemala, Argentina, Paraguay y Venezuela es el que se va a la villa pierde su silla, o el que se fue a la villa perdió su silla. La villa o Villa de Guadalupe, por lo menos en México,
es la zona de la Ciudad de México donde se encuentra la Basílica de la Virgen de Guadalupe, importante meta de peregrinaciones católicas. En otros países bien podría referirse a otro sitio llamado villa. De hecho, en la República Dominicana no es la villa, sino villa a secas. Las demás variantes las voy a mencionar con los verbos en pretérito para no ser tan repetitiva, porque naturalmente también se usan en el presente. De paso, se mencionarán sitios geográficos específicos a determinados países, o a veces se trata de barrios de ciudades grandes. En Colombia y Panamá, el que se fue a Barranquilla perdió su silla. En Chile, el que se fue a Melipilla perdió su silla. En Cuba, el que se fue a Mantilla perdió su silla. Honduras, el que se fue a Santa Lucía perdió su silla. Puerto Rico, el que se fue a Aguadilla perdió su silla. Costa Rica, el que se fue a Elvirilla perdió su silla. Elvirilla es un río. Costa Rica, el que se fue a Limón perdió su sillón. En Perú, el que se fue a Barranco perdió su banco. Ecuador, el que se fue a Quito perdió su banquito. En España y México hay una ciudad llamada León, y por supuesto que la aprovechan con quien se fue a León perdió su sillón. Otras de España son quien se fue a Castilla perdió su silla y quien se fue a Aragón perdió su sillón. También puede ser quien se fue a Morón perdió su sillón o quien se fue a Padrón perdió su sillón. En México también está el que se fue a Torreón perdió su sillón. Y claro, también están las réplicas. En España, y quien se fue a Jerez la perdió otra vez. Siempre en España, quien se fue a Granada no perdió nada. En Perú, el que se fue a Lima se siente encima. En Chile, y el que llegó de las mechas lo sacó. En España, quien se fue y volvió a garrotazos se la quitó. En México he oído una medio procaz. El que se fue volvió y a chingadazos lo quitó. Pero espéreme tantito. Lo mejor de esto es que el concepto lugar-asiento existe en otros idiomas. En Italia hay dos versiones, una del norte y otra del sur. Del sur, chi va a Roma perde la poltrona. Del norte, chi va a Milano perde el divano. En Brasil también hay una, pero no sé si la voy a pronunciar bien. Es quien foi para Portugal perdeu o local. En Francia se sustituye el lugar y se reemplaza con una actividad y va con toda y réplica. Qui va a la chasse perd sa place. Qui va a la pêche la repêche. En otras palabras, quien se va de cacería pierde su lugar. Quien se va a pescar lo recupera. Espero que este episodio los haya divertido tanto como a mí investigarlo. Suscríbanse al podcast, por favor. Y recuerden que estoy a sus órdenes en Instagram y Twitter como Jergas Hispanas, que es el nombre de mi diccionario en línea. En Facebook siempre soy pendiente del foro Taller de Coloquialismos y Dialectismos. Únanse a nuestro grupo. ¡Chao!